Iglesia, Dios te bendiga, buenos días. Que sea el Espíritu Santo en esta mañana bendiciéndonos, que sea Dios respaldando la palabra y que sea el Espíritu de Dios guiándonos a través de la Escritura y a través de la enseñanza en esta mañana. Ahí donde tú estás, antes de iniciar este devocional, queremos orar y darle gracias a Dios por un nuevo día. Cierra tus ojos ahí en casa. Dígale: Señor, mi confianza está en ti. Mi vida la deposito en tus manos, Señor. Te doy gracias en esta mañana, amado Rey, por traerme aquí nuevamente, Señor, a tus devocionales. Por traerme, Señor, a tu presencia nuevamente, Dios. Te alabo, te bendigo, te exalto. Toda la gracia, toda la gloria, toda la honra son para ti, Señor. Creo en tu presencia, creo en ti, creo en tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios, a nuestra vida, ven a nuestra casa, ven a nuestro hogar. Te entrego, amado Jesús, todo lo que somos. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi corazón. Vamos, dígale ahí en casa: Señor, hoy te entrego mis problemas, hoy te entrego mis dificultades. Si usted tiene alguna carga, si usted tiene alguna dificultad, si tiene algún problema, si está atravesando por una situación difícil, ya sea de enfermedad, ya sea de salud, ya sea en su economía, en esta mañana le entregamos eso al Señor. En nuestras fuerzas es imposible, Señor. Humanamente, a veces es imposible luchar contra las adversidades, Señor. Por eso te entregamos a ti, Espíritu Santo de Dios, nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras debilidades y nuestro dolor, Señor, está en tus manos. Creemos en un Dios dadivoso, en un Dios feliz, en un Dios dador, en un Dios que tiene misericordias cada día, Señor. Te alabamos, te exaltamos en esta mañana. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, qué alegría. Saludamos ahí rápidamente a las personitas que se van conectando. Dios les bendiga grandemente. Nuestra amiga y hermana Diana Marcillo, mi hermanita Patricia Piscal, mi hermana Maribel por allí. Tenemos a mi prima Yuri Gámez. Dios me la bendiga donde quiera que esté. Gracias por conectarse. Y no siendo más, quiero dar inicio a esta hermosa palabra, a este hermoso devocional que vamos a traer aquí en casa. ¿Por qué temer a Dios? ¿Por qué es tan importante tener en nuestro corazón el temor al Señor? Cuando se habla de temer a Dios en nuestros corazones, algunas personas pueden confundir esto y malinterpretarlo, ¿verdad? Tal vez piensan que temer a Dios signifique tenerle miedo a Dios, ¿no? O lo malinterpretan con el respeto que uno debe ofrecer, o con el respeto a las cosas sagradas, con el respeto a la Biblia, con el respeto a la iglesia. Son cosas que la gente malinterpreta y puede estar de pronto cerca al significado, pero temerle a Dios es mucho más que respetarlo. Temerle a Dios es mucho más que de pronto tenerle miedo, ¿no? Entonces, miremos algunas respuestas que explican claramente por qué debemos temerle a Dios. Y existe una manera más sencilla de entender lo que significa temer a Dios, y eso es a través del conocimiento que vamos teniendo en la comunión con el Espíritu Santo diario. Cuando yo entro en oración cada día, cuando yo leo la Biblia, cuando entro en una comunión especial con Él, Dios va impartiendo Él mismo el temor en mi corazón. Dios va llenando mi corazón de temor hacia Él. Temor es amarle, respetarle, honrarle, obedecerle. Eso es temor. O sea, es decir, mientras yo más le conozco y sé cuáles son sus virtudes y sé lo hermoso que es más fácil comprender quién es Él. Es más fácil comprender cuál es su temor. Por ende, es más fácil entender lo que le agrada y no le agrada a Dios. Entonces, el conocimiento de Dios nos lleva a descubrir cuán santo, cuán amoroso, cuán misericordioso y cuán justo es Él. Por eso es importante que nosotros le conozcamos a Él.
Por eso es importante que nosotros cada día le busquemos a Él. A veces nos conformamos solamente con ir a la iglesia o con ir de pronto mirar una prédica por internet, o si usted en esta mañana hizo el devocional y en el resto del día usted individualmente estoy hablando, tiene un tiempo de intimidad con el Señor. Tiene un tiempo en el que usted se regocija en su presencia, en el que medita en la Escritura, en el que busca la presencia de Dios. Es muy importante que día a día lo hagamos. No deje pasar un día sin que usted se reúna y hable con el Señor. De igual forma, ¿cuáles son las cosas que Dios aborrece? ¿No? Dios sabemos que no le agrada el pecado. Sabemos que Él rechaza cuando nosotros le fallamos a Él. Entonces el temor a Dios incluye el conocimiento que tenemos de Él y la decisión que tomamos al buscarlo. Es muy importante que cuando nosotros decidimos buscar a Dios por medio de nuestra santidad, debemos agradarle a Él. Y es ahí donde Cristo concede que vayamos rechazando el pecado. A medida que nosotros vamos buscando a Dios, vamos llenándonos de su presencia, inmediatamente el pecado lo vamos rechazando. Es algo que es automático, algo que es no esperamos. O sea, hay personas que dicen es que es difícil no pecar, es difícil rechazar el pecado. No es difícil. El Espíritu Santo mismo que habita en mí es el que me da las fuerzas para rechazarlo. Es el que me fortalece para que yo pueda hacerle frente al enemigo. O sea, obviamente en mis fuerzas es imposible. Por eso es tan importante tener una comunión espiritual con Él. Por eso es tan importante tener una relación personal con Jesucristo. Porque Él es el que fortalece mi alma, mi espíritu para hacerle frente a las tentaciones del día a día. Entonces, el temor a Dios en nuestro corazón es que elijamos hacer siempre su voluntad. Es importante. No será fácil pecar de cualquier forma y no tendremos ningún tipo de remordimiento, de vergüenza en hacerlo porque Dios está en nosotros. Por ejemplo, ¿por qué vemos a las personas en lo secular que cada 8 días se emborrachan, que se acuestan con una y otra mujer, que consumen drogas, que consumen alcohol y al día siguiente se levantan de guayabo como si nada hubiera pasado? Simplemente al día siguiente se bañan y siguen su vida como si nada hubiera pasado. Ni siquiera tienen remordimiento. Bueno, estas personas pues sin temor a Dios lo hacen porque desconocen al Señor, desconocen la presencia de Dios en sus vidas y por eso pecan una y otra vez y ya sienten que lo hacen como algo cotidiano de su vida. Y esta es la gran diferencia entre una persona que le teme a Dios porque sabe quién es Él, porque sabe el amor, sabe el sacrificio que hizo por nosotros. Y la otra diferencia es porque simplemente la otra persona no cree en Él, no le conoce de una manera personal, pero vive conforme a los deseos de su naturaleza pecaminosa. Entonces, eso es importante. ¿Por qué temer a Dios? Porque si le tememos a Dios, lo adoramos como Él desea que le adoremos. Recuerden en Juan capítulo 4, verso 23 al 24 que dice la Escritura: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios solamente en verdad. Es necesario que lo hagamos en espíritu. Recuerde que Dios conoce nuestro interior. Recuerde que Dios conoce todo lo profundo de nuestro ser. Entonces, con mis acciones, con lo que yo haga en el día a día, con mi conciencia, con mis pensamientos, con mi voluntad, adoro a Dios. ¿Cómo lo adoro? Agradándole en mi día a día, agradándole en mis pensamientos, agradándole en mis acciones, lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que yo miro, lo que yo observo. Así agrado a Dios, así le temo a Dios. Porque si le tememos a Dios es porque le conocemos y reconocemos lo que ha hecho por nosotros. Juan 17:3 dice la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo
a quien tú has enviado. Si le tememos a Dios, temeremos hacer el mal. Es así de sencillo. Es fácil ganarle la batalla al pecado, a las tentaciones. Si le tememos a Dios, es mucho más fácil luchar contra el mal, pues sabemos que hacer el mal trae juicio y condenación eterna. Mire lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿tú quieres tener vida eterna? ¿Tú quieres tener la vida preciosa, llena de alegría, llena de bendiciones? ¿Quién no quiere eso? Todo el mundo anhela, incluso la gente secular anhela una vida placentera, anhela una vida feliz y alegre. Pero eso solo se logra cuando hay temor de Dios en nuestro corazón. Podemos tener riquezas, podemos tener salud, podemos tener una casa, un carro, podemos tener todo. Pero sin Dios, créame que nadie es completamente feliz. Siempre habrá un vacío. Siempre en el corazón del ser humano habrá un vacío del tamaño de la presencia de Dios. El único que lo puede llenar se llama Dios. Puede tener 10 mujeres, puede tener hombres, puede tener riquezas, puede tener carros, puede tener fama. Pero el vacío que hay en su corazón solamente lo puede llenar la presencia de Dios. Por eso es tan importante temerle a Dios. Y mira lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque si le tememos a Dios, ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo. Cuando buscamos a Dios, somos sabios. Eso dice la Escritura. Cuando buscamos al Señor, estamos buscando sabiduría, estamos buscando entendimiento, estamos buscando conocimiento, inteligencia. Ya no vivimos para satisfacer los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, sino para satisfacer los deseos del Espíritu, para satisfacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, guíame en tus caminos. Espíritu Santo, ¿esto te agrada a ti? Esta decisión que voy a tomar, este empleo, de pronto trabajar en una licorería, trabajar en una cigarrería, Señor, haciendo mal a los demás, ¿te agrada que lo haga? ¿Te agrada, Señor, que yo mire estos programas? ¿Te agrada, Señor, que yo escuche este tipo de música? Entonces, el Espíritu Santo crea un filtro en nuestras vidas que hace que desechemos lo malo y absorbamos lo bueno. Eso es lo más hermoso del Señor. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que vivimos conforme al Espíritu, fijamos nuestros deseos conforme al Espíritu. Los que viven según la naturaleza pecaminosa pues no pueden agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios y pecar al mismo tiempo. Sin embargo, como dice la Escritura, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, decía Pablo. Ustedes ya no viven en pecado. Ahora ustedes viven en el Espíritu y el Espíritu de Dios vive y mora en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Sí ven? Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Eso está en Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Ahí vemos a las personas muertas en vida. Por eso Jesucristo decía, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Pero cuando conocemos al Espíritu Santo y tenemos una relación personal con Él, nuestro cuerpo pasa de muerte a vida. Y es lo más hermoso porque se nos corren las cortinas y podemos ver ese mundo espiritual que nos rodea, esa gracia de Dios que siempre está con nosotros. Y eso es lo más hermoso de conocer personalmente al Señor Jesús. Porque, como dice 2 Corintios 5:17, porque si le tememos a Dios, podemos estar confiados en que nuevas criaturas somos y hemos nacido de nuevo. Eso está ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué?
verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Guárdese ese versículo en su mente, Hebreos 12:14, y medite en él todos los días. Sin santidad nadie verá a Dios. Así usted vaya a la iglesia, así usted lea la Biblia todos los días, así usted ore todos los días, pero sin santidad nadie logra ver al Señor. Guarde eso en su corazón y conserve esta palabra que registra Proverbios 8:13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Cuide sus conversaciones, cuide su manera de pensar, cuide sus actos día a día, cuide lo que hace en su trabajo, cuide lo que hace en lo oculto, cuando nadie lo está viendo, cuando de pronto su esposa no está, cuando sus hijos no están, cuando usted se encuentra solo en casa, cuando se encuentra solo frente a su celular. Cuide su corazón, cuide su vida de no fallarle a Dios, porque lo más hermoso es vivir para agradar al Señor. Recuerde, si temes a Dios, aborreces el mal, aborreces pecar. Si no, te resultará difícil enfrentar el pecado, enfrentar las tentaciones. Dios es el que nos fortalece cada día. Déjame orar en esta mañana por ti. Si estás pasando por un momento de crisis, de dificultad, de ansiedad, de miedo, de pecado, incluso si tu vida espiritual no es la adecuada en este momento, vamos a orar para que Dios te dé fuerzas y te vuelvas a subir al caballo del cual te caíste. Cierra tus ojos. Señor Jesús, venimos en esta mañana delante de tu presencia, Dios. Venimos a buscar tu rostro, Señor. Pero en primer lugar venimos a pedirte perdón si te hemos fallado, si hemos sentido en nuestro corazón que hemos tropezado y hemos caído, Señor. Perdona nuestra indiferencia hacia ti. Perdónanos, Señor, si como cristianos nos hemos convertido en una vida rutinaria, en una vida de ir el domingo a la iglesia, en una vida de coger la Biblia de vez en cuando y leerla. Perdóname, Señor, si mi vida cristiana la he convertido en algo rutinario, como en ir a un club, como en ir a un lugar normal. No podemos, Señor, convertir nuestra relación contigo en algo rutinario, Señor. Cada día debemos sorprendernos más ante tu presencia. Perdóname si te he fallado. Perdóname si he pecado en contra tuya, Señor. Perdóname si he tenido malos pensamientos, si he hablado mal, si he mirado lo que no he tenido que mirar. Hoy, Señor, busco tu santidad nuevamente. Hoy, Señor, busco tu presencia nuevamente, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo y hazme entender cuál es el verdadero temor hacia ti. ¿Cuál es el verdadero temor? No respetarte simplemente y no ir a la iglesia simplemente. El temor debe estar infundido en mi corazón, en mi pensamiento y en las cosas que yo hago día a día, Señor. Te doy gracias en esta mañana, amado Dios. Bendigo a los hermanos que están ahí conectados, a los amigos, a los que están viendo este video. Bendigo en el nombre de Jesús su casa, sus familias, a todas las personas que están atravesando por enfermedad. Oramos también por nuestra pastora, Señor, que está un poco alicaída de salud. Yo bendigo su cuerpo, bendigo su salud física. Ahora en el nombre de Jesús recibe sanidad por el poder del Espíritu Santo, y que todo virus y que toda enfermedad y toda cosa vana sale de su cuerpo en el nombre de Jesús, y creyendo en tu voluntad, amado Dios. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Oramos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición que hayamos podido compartir esta enseñanza, y recuerde que el temor a Dios viene desde nuestro interior, viene desde nuestro corazón. Cuando decidimos creerle a Él, aceptarlo en nuestro corazón, decidimos temer a Dios, porque sin santidad, ojo, sin santidad nadie verá a Dios. Podemos ser los mejores predicadores, podemos tener la iglesia más grande,
la iglesia más bonita, con luces, con sonido, con los mejores cantantes. Pero si no hay temor, no hay nada. Si no hay temor al Espíritu, no tenemos nada. ¿Listo? Recuerde algo, y quiero que lleve esta enseñanza durante todo el día y que te acompañe en tu corazón, porque recuerda, si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te continúe bendiciendo.